Gracias por la atención. A ver, ¿cuál es tu mirada de este superávit que plantea el gobierno de la provincia? A ver, en primer término, Sí. cuando se habla de contabilidad pública hay cuestiones, digamos, que son reglas. Uh-huh. Es decir, el superávit es la diferencia de recursos y gastos, y en ese sentido, cuando uno mira los números que publicó el propio gobierno de la provincia, en el año 2022 los recursos superaron en 32.000 millones y algo más de pesos, con lo cual hubo un superávit, con lo cual hablar que no lo hubo es incorrecto. Luego, la explicación de por qué se dio ese superávit es otra cuestión. Es decir, una cuestión es, los hechos son sagrados, como decía un jurista, y las interpretaciones son libres. En los hechos es un superávit de unos 32.000 millones de pesos, que equivalen a 2,6%, en realidad porque, a ver, en una economía inflacionaria y con el tiempo, todas las magnitudes tienen que ponerse en relación. Cuando uno mira en qué significó 32.000 millones de pesos para lo que es un presupuesto provincial, reflejó el 2,6% del total de recursos, con lo cual tampoco es una cifra que uno pueda magnificarla. Estamos hablando de menos de 3 puntos del total de ingresos de un año, ¿no? Pero son 32.000 millones de pesos. Después, la interpretación de por qué eso se dio, bueno, es parte de la narrativa, cuando uno empieza a desglosar los comportamientos de recursos y gastos en particular, bueno, puede ir contando qué es lo que uno cree que lo explica. Lo que uno ve es que es cierto que dentro de esos 32.000 millones de pesos justamente coincide con casi la misma magnitud de recursos que la provincia recibió sobre el fin del año por cobro de la deuda de los patios. Por eso yo puedo, digamos, afirmar, una manera de entenderlo, que si se exhibe un superávit en 2022, de alguna manera tiene un correlato con la herencia política que tiene la actual gestión, desde el punto de vista que está recibiendo recursos que le fueron detraídos a las gestiones anteriores, puntualmente las gestiones del gobernador Wiener y del gobernador Rojas. Eso es una realidad. Creo que de alguna forma, si bien visto de otra manera, el propio discurso oficial dice, bueno, yo estuve en un equilibrio y por encima de esos 32.000 millones se recibían para situaciones específicas. De alguna manera es decir, bueno, tuvo un superávit, pero ese superávit se explica principalmente por esos 32.000 millones de pesos que me ingresaron en el último mes y que, bueno, no lo pude gastar porque me entraron en los últimos días del año. Bueno, yo ahí tengo mi disenso. ¿Por qué? Porque eran recursos que se sabía desde el mes de junio que iban a ingresar, desde el momento en que se firmó el acuerdo con la Nación, sujeto a homologación de la Corte, se sabía que estaba compuesto por títulos que amortizaban en diciembre del año, por lo cual se sabía que iba a ingresar recursos en diciembre, y por lo tanto, si esos recursos tenían un destino específico, bien podría haberse asignado a determinadas obras que esos recursos están destinados para poder imputar presupuestariamente dentro del ejercicio 2022, independientemente de que financieramente se pagaran en el año siguiente. Pues bien, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, lo que sí no se puede omitir es que este superávit que en el penúltimo año de gestión en el gobierno coincide con una inversión baja. Es decir, estamos hablando de que el gasto de capital, el gasto que acrecenta la capacidad reproductiva del Estado, es menos del 8% total de gasto. Para ponerlo en relación, en el penúltimo año de gestión del ingeniero Lippi, el gasto de capital representó el 12% del total de gasto. Con lo cual estamos hablando de un año que cerró con un superávit, pero con un bajo nivel de inversión. Eso es un poco para poner en contraste. Es decir, lo que sobró por un lado se explica predominantemente por una reducción o una floja dinámica en el gasto de capital. Dos preguntas cortitas y al pie, Pablo. Primero, bueno, decirte que el ministro, me imagino que dentro de su declaración diciendo que algunas versiones muy amañadas, debe ser la tuya. Sí, no lo asumo así. Creo que hubo muchas interpretaciones que se hicieron públicas
Entiendo que no es la expresión que utilicé a la que se refiere, porque va en el mismo sentido de como el propio discurso oficial lo ha transmitido un monto de superávit explicando puntualmente de que esa magnitud obedece a un ingreso que se recibió en los últimos días del año, el que corresponde con los fallos. Bueno, la manera en que yo lo expliqué es la misma. Simplemente lo que digo es que recuerdo que esos montos de esos fallos es una herencia política que no es mérito de esta gestión, sino que son recursos que fueron sacrificados por los santafesinos 5 años atrás de que esa gestión comenzara. Eso en primer término. Lo que sí creo es importante poner en foco es que esos recursos que se recibieron fueron por la amortización, es decir, el Estado Nacional pagó los bonos, una parte de los bonos que le ha entregado la provincia. Por lo tanto, a partir de este momento que el gobierno reconoce que recibió esos fondos, la pregunta es, bueno, ¿y con esos fondos qué vamos a hacer? Porque a partir de este momento esos fondos se están depreciando. Es decir, a partir de ese momento, la provincia empezó a tener pesos en la mano, no bonos que ajustan por inflación, y que si reconocemos que no estaban las obras, no se tienen los proyectos para financiar con esto, estamos reconociendo que el Estado está teniendo en sus manos pesos que no se actualizan por inflación, que pierde el poder adquisitivo, y al mismo tiempo las obras que se tienen que financiar esos pesos todavía no están en marcha. Exactamente. Esa es una cuestión esa es la gravedad. Pablo, gracias por la atención. No, muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Que sigas bien. Pablo Olivares, economista, bueno, un hombre que ya ha participado del Ejecutivo y entiende de estas cuestiones, obviamente, y cada vez que lo requerimos está para charlar con nosotros.